Que la vuelta al colegio se ha convertido este año, en este curso escolar, en una auténtica pesadilla, si no para la mayor parte, diré para buena parte, para que no me llamen alarmista, de las familias extremeñas. La educación de nuestros hijos ha vuelto a subir un ataque frontal por parte del Gobierno de Rajoy, esta vez directamente en el bolsillo de las familias que ya estaban padeciendo la crisis de una forma muy grave, la gente que peor lo estaba pasando y en las peores circunstancias, en una situación de desempleo o con la ausencia de la protección del Estado, que es a donde parece que nos están llevando sus políticas. A los gravísimos recortes anunciados y a los ya aplicados hago un histórico. Histórica disminución de profesores, aumento de número de alumnos por aula, rebajas de becas en número y cuantía y endurecimiento de las condiciones de acceso a las mismas, eliminación de transporte escolar no solo en la enseñanza posobligatoria, sino, como también hemos sabido, en la enseñanza obligatoria. Esos alumnos que tienen que venir a recuperar sus notas en septiembre se quedan también sin transporte, drástica rebaja de las ayudas de libros de texto, desaparición de ayudas para material escolar, recortes en comedores escolares, aumento de las tasas universitarias, en fin, podríamos seguir, señora consejera. Ahora las familias reciben un castigo inaceptable, teniendo que pagar los materiales de apoyo necesarios para la educación de sus hijos a un precio inasumible para muchos ciudadanos. La Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos calcula que un tercio de las familias con hijos en edad escolar no va a poder hacer frente al coste que supone el inicio escolar, coste que las organizaciones de consumidores están cifrando, lo dejo a su optimismo, entre una media que va de los 640 euros a los 735 euros. Se ha producido una subida del IVA del 4 al 21%, 17 puntos, equiparando el impuesto del material escolar al que se paga al adquirir una embarcación de lujo. Señorías, este disparate, como he dicho, inaceptable, dice mucho de la concepción que la derecha tiene de la educación, que deja de ser una herramienta para garantizar la igualdad, que es uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento, como recoge la Constitución española, y que se convierte en un instrumento que pretende acentuar las diferencias sociales, restando oportunidades a la mayoría y beneficiando a los que más tienen. A eso se le llama clasismo, exactamente igual que las políticas que quieren premiar la segregación, que nos van a llevar a tiempos que queremos olvidar. Los recortes en educación y esta subida escandalosa en el material escolar es un nuevo recorte en el acceso al derecho fundamental de la educación, es un nuevo fraude del Partido Popular, que prometió que no sobrepasaría las líneas rojas que nos separan de nuestro derecho al acceso a una sanidad y una educación gratuitas y universales. Es, además, una injusticia y es un error político y económico de primer orden, porque, señora consejera, recortar en educación es poner en peligro nuestro futuro. Invertir en educación, por el contrario, formar a nuestro principal activo como país, que son nuestros ciudadanos, sería nuestra mayor apuesta de futuro económico. No queremos salir de la crisis menos formados y más incultos, que es a donde parece que nos llevan con ese ataque a los productos culturales y a la educación. Es más, no saldremos de la crisis con menos educación y menos formación.